Muchas gracias, Espi, por la presentación. Bueno, como ha dicho Espi, yo soy un aplauso. No soy técnico, la idea de compartir con vosotros tips de privacidad, sobre todo es desde el punto de vista de usuario. Es decir, aquí hay gente que técnicamente son desarrolladores, son informáticos. ¿Estás grabando ya? Sí. Sí. Y seguramente tengan muchas críticas o aportaciones. Yo lo que voy a tratar de contaros hoy es sobre todo como usuario, experiencias que he ido aprendiendo, que he ido leyendo, que he ido adquiriendo y compartirlas con vosotros para que en algún momento algún recurso de los que os pueda contar pues os pueda ser útil, ¿no? Yo creo que lo primero que me gustaría contaros, sobre todo un poco lo que yo entiendo como privacidad, ¿no? Para mí la privacidad, sobre todo, es la capacidad de que cada uno revele la información que desee revelar. Es decir, a veces con privacidad nos obsesionamos con vivir en las sombras, ¿no? Y como Mr. Robot y ese tipo de cosas, y realmente es algo poco práctico. Entonces, al final nosotros necesitamos revelar cierta información en algún momento y decidir qué información revelamos aquí, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es saber separar qué información deseamos revelar y a quién, ¿no? Y en función de qué información, que podríamos distinguir entre lo que consideramos datos primarios y datos secundarios, datos primarios consideramos pues cualquier dato que nos pueda identificar, como puede ser nuestro nombre, nuestro DNI, nuestra dirección, y datos secundarios todo lo que no son ese tipo de información. Entonces, en función de quién nos queremos proteger y de qué tipo de información queremos revelar, pues podemos definir o separar ante qué tipo de amenazas nos queremos proteger, ¿vale? Dijéramos desde lo más básico, podría ser lo que consideramos cibercriminales, ¿no? O gente que quiere utilizar nuestra información y mediante ingeniería social pues quiere robar o nuestro dinero, nuestra semilla, en el caso de Bitcoin, y es, dijéramos, lo más básico, ¿no? ¿Qué tipo de consejos vamos a poder dar para protegernos de estos cibercriminales, ¿no? En segundo lugar, también podemos querer protegernos de empresas. Cuando hablamos de empresas, podemos pensar en Google, podemos pensar en Meta, en cualquier empresa que pueda utilizar nuestra información para poder hacernos una campaña de publicidad, para poder perfilarnos y que quiera dirigir cierta información hacia nosotros y que nosotros no queramos compartir con él. Y por último lugar, lo que podría ser un grado de amenaza alto es protegernos de gobiernos. Cuando hablamos de gobiernos, nosotros podemos pensar aquí en España en gobiernos, pues Hacienda u otro tipo de agentes agresivos hacia nosotros, pero pensad en países donde políticamente, como pueda ser, a lo mejor países como China o países como Siria o países donde realmente hay gente que no está a favor del gobierno y necesita poder contar algo guardando su privacidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos un grado de amenaza muy alto, pues evidentemente el nivel de separación o de compartimentación de la información que queremos revelar y el nivel de cuidado que tenemos que tomar, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí la idea es compartiros un mapa mental por diferentes niveles de compartimentación para diferentes... Decidme si se ve, por favor, y si no lo voy haciendo... Pues a nivel de dispositivo, normalmente yo he distinguido entre móvil y ordenador. Luego, a nivel de utilidades que usamos día a día, que son navegadores, móviles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco compartir la diferencia con vosotros y que vayáis viendo cómo poder matizar en cada escenario. Realmente esto no es una receta, es una recomendación y evidentemente cada uno lo puede adaptar como considere, ¿vale? Entonces, a nivel de dispositivo, normalmente cuando trabajamos con un móvil y el nivel de amenaza no tenemos la necesidad de utilizar más de un móvil. Evidentemente, si utilizamos iPhone, suele ser un contexto más seguro que Android, Android es más personalizable, pero aquí, por ejemplo, en este caso, muchos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar Graphene, o ahora comentarán, pero para un nivel de amenaza donde yo me quiero proteger de cibercriminales, no tiene por qué ser necesario el poder utilizarlo, ¿no? Igual que los ordenadores, lo mismo, ¿no? Mac o Windows es suficiente para un entorno, dijéramos, de usuario normal, no tienes por qué irte a Linux o distribuciones que ahora comentaré a lo largo de la presentación, pero es simplemente un poco recomendaciones mínimas. A nivel de navegadores, como os decía, es importante el compartimentalizar o separar nuestra actividad.
¿Eso qué significa? Que la recomendación normalmente es que utilicéis varios navegadores. El por qué uno y no otro es, ahora os mostraré, porque luego hay en la presentación os distinguiré lo que es el mundo de la navegación en Internet, lo que son móviles y lo que son ordenadores y algún otro dispositivo, ¿no? Y al final de la misma también, a ver si nos da tiempo por el dichoso partido, os voy a compartir una serie de recursos, que eso estará en la presentación, que compartiremos en PDF para que podáis investigar, pero son ya recursos de otro tipo, ¿no? En general, que ahora podéis ver. O sea, a nivel navegadores, ¿no? Aquí os pongo 4 navegadores en función del tipo de uso que se quiere hacer. Cuando hablamos de Brave, LibreWolf, Mullvad o Tor, son porque a nivel de privacidad son los mejores navegadores que hay, ¿vale? Lo único es que nosotros decidimos qué navegador usar para qué tipo de actividad. Es decir, si yo quiero navegar sobre información que tiene que ver con trabajo, consulta de multimedia, navegación estándar, a nosotros nos interesa, para protegernos de lo que son cibercriminales, poder protegernos al menos a través de lo que es el uso de una VPN, ¿no? Que nos va a proteger no solo de información hacia un posible cibercriminal, sino también a lo que son empresas, en este caso, que al final esto se replica en lo que es hacia nuestros proveedores de Internet o el ISP, ¿no? Entonces, estamos protegiendo nuestra IP y así como bueno, pues qué tipo de navegación estamos haciendo y a través de dónde queremos enrutar. Luego tenemos LibreWolf, que es otro navegador que veis aquí, el que tiene el lobito, ¿vale? Que esto normalmente se recomienda. Solo por si acaso, porque creo que muchos sí, pero ¿querés explicar corto qué es una VPN en 2 palabras? Bueno, una VPN al final es un software que luego al final os daré en las tips de navegación qué tipos de VPN. Aquí si veis está una VPN con el candadito verde, ¿vale? Pero bueno, una VPN no deja de ser un software que lo que hace es enrutar tu tráfico a través de un nodo si vas a usar una VPN comercial a través de un nodo que tú elijas en cualquier parte del mundo que te provea ese proveedor, o tú puedes llegar a montar tu propio nodo VPN en un VPS, que es un private server, que tú puedes contratar en cualquier ISP, tú te montas tu salida a Internet y puedes conectarte a tu nodo y tu nodo salir a Internet. Al final lo que estamos protegiendo es un poco a través de dónde salimos a Internet, ¿vale? No estamos saliendo del router de tu casa, sino que del router de tu casa ese tráfico se tuneliza, se encripta normalmente. Hay diferentes niveles de encriptación para poder simular incluso llamadas, videoconferencias, para que el tráfico no se pueda mapear qué tipo de navegación estamos haciendo y poder salir hacia el destino. Entonces, LibreWolf es otro tipo de navegador, donde yo aquí lo que os propongo es, por ejemplo, la utilización para trámites oficiales. Es decir, todos tenemos que interactuar con Hacienda, con el banco, con una serie de organismos oficiales, que yo puedo tener el uso de un navegador simplemente para ese tipo de utilización y donde yo revelo realmente quién soy, porque me interesa revelar quién soy, porque tengo la necesidad de revelar. Yo no puedo conectar a Hacienda como mal aplauso, pues no sé quién eres, o en el banco, ¿no? Pero simplemente sí que tengo controlado que ese tipo de navegación la hago en un navegador concreto y evidentemente en este caso no utilizo VPN, porque evidentemente hay veces que cuando yo quiero acceder a determinado sitio, si estoy accediendo desde otro país simplemente no puedo hacerlo, ¿vale? La parte de Mullvad es otro navegador que aquí ya vamos a contenidos, pues oye, si tú te interesa visitar cierto contenido más sensible, como puede ser contenido de adultos, pues el poder utilizar otro navegador a través de VPN y tenerlo separado de mi navegación normal, ¿vale? Y Tor Browser, que es el navegador Tor, que bueno, a todo eso sonará. Tor básicamente es una red que lo que hace es dar saltos, al menos 3 saltos, y donde el nodo de entrada a la red sabe quién eres, pero no dónde vas a acabar, y el nodo de salida sabe dónde vas a ir, pero no sabe quién eres, ¿no? Entonces, al final te garantiza que en esa serie de saltos, pues te garantiza cierta privacidad, aunque bueno, pues tenemos problemas en cuanto a velocidad, etcétera, ¿no? Pero es una forma también de encubrir nuestro tráfico. Entonces, no tiene sentido normalmente utilizar Tor y VPN a la vez, ¿vale? Simplemente no usar Tor Browser, o sea, no utilizar VPN cuando navegamos vía Tor, y información sensible. ¿Qué información sensible? Puede ser Bitcoin, puede ser búsquedas que no nos interese exponernos a cualquier observador, ¿vale? En cuanto a suites, recomendables para tener posibilidad de VPN, correo, alias, que ahora explicaré lo que es, gestor de contraseñas, nube.
En caso de una amenaza contra cibercriminales, podemos centralizar en proveedores de confianza. A día de hoy Proton es un proveedor de confianza, pero en este caso estamos delegando en Proton toda la suite o todas las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? Al final, pues estás pagando un servicio completo y por qué no utilizarlo para este tipo de protección, ¿no? Al final, de momento es un proveedor de confianza, siempre surgen noticias, pero al final Proton ahora mismo es de las opciones que más recomendables, ¿no? Y en cuanto al número de teléfono, pues tenemos un teléfono principal, como todos, ¿no? Pues que podamos tener con KIC, donde demos nuestra información, y un teléfono secundario. Ese teléfono secundario pues dependerá del uso que le queramos dar. Cuando veis hash o hashed, si lo decimos más o menos en español, o una sin prepago, es básicamente posibilidades de tener teléfonos o números de teléfonos alternativos, incluso para recibir llamadas, desvíos de llamadas o recibir mensajes pues típicos de verificación de OTP o segundo factor de autenticación que muchas veces se reciben de cualquier proveedor habitual, ¿no? Entonces podemos tener un SMS, un teléfono simplemente para recibir SMS cuando nos damos de alta en Google, ¿vale? Pues que el SMS que se recibe no lo recibes a tu teléfono, sino un número que tú estás alquilando, ¿vale? Luego os daré proveedores, los podéis pagar en Bitcoin, en Lightning, hay unos que permiten cripto, otros que no. Y luego a nivel de identidad, yo me refiero sobre todo a la parte de, oye, yo puedo ser, como hacemos la mayoría en redes sociales o en este mismo evento, cada uno pues tiene un seudónimo y otros, pues en otros contextos utilizamos nuestra identidad real, ¿vale? Al final, el resto de mapas básicamente son variaciones sobre el primero, ¿vale? Si queremos ir un poquito más allá a nivel de empresa, pues ya veis que el tema móvil aparece ya en el mundo personal la recomendación de utilizar iPhone o bien GrapheneOS, ¿vale? GrapheneOS, como sabéis, es una distribución pro privacidad que a día de hoy solo se puede instalar sobre los Pixel. Parece que van a sacar un dispositivo hardware por ellos mismos, pero no sabemos nada todavía definitivo. Y básicamente lo que nos permite Graphene, que luego contaré un poquito más en detalle, nos permite al menos tener perfiles. Perfiles donde podamos tener perfiles con los Google Play Services, que son los servicios que nos instala Google en el teléfono. Podemos tener perfiles dedicados a Bitcoin, podemos tener perfiles simplemente dedicados a lo que os he puesto ahí de rastreo, es decir, yo puedo tener un perfil de emergencia donde tenga activada la localización y simplemente si me veo en una situación comprometida, activar un perfil donde tenga activada la localización por defecto, ¿no? Entonces, al final, luego os lo cuento, os lo daré más detalle, pero te permite tener hasta 31 perfiles distintos, más un perfil, lo que se llama de guest, ¿no? Como de prestado, por si le quieres dejar un teléfono a tu hijo o a un amigo, puedes tener incluso un perfil para que alguien que quiera usar tu teléfono lo pueda hacer como visitante, ¿vale? Entonces, aquí ya la recomendación es, bueno, pues tener un teléfono personal separado del trabajo y preferiblemente Graphene o, en su defecto, iPhone, ¿vale? A nivel de ordenador no cambia MacOS, Windows. A nivel de navegadores es un poco lo mismo, pero a nivel de herramientas se recomienda diversificar, ¿vale? Es decir, aunque yo tenga toda la suite de Proton contratada, me interesa a lo mejor no tener todos los servicios en el mismo proveedor. La VPN puedo tener alternativas como IVPN o como Mulvad, que a día de hoy son las recomendaciones principales porque son open source, son auditables y son las recomendaciones de la gente que más sabe a nivel de seguridad. Son las únicas que a día de hoy ofrecen confianza en cuanto al código que se está ejecutando, son pro privacidad. Hay otras alternativas más frikis como NIM y otras cosas, pero bueno, a día de hoy son las soluciones que más recomendables para cualquier persona a la hora de utilizar, ¿vale? Y luego el resto es un poco lo mismo, ¿vale? Y a nivel de un nivel de amenaza alto, aquí ya entramos, pues bueno, en otro tipo de consideraciones, ¿vale? Bueno, como veis móvil, pues el personal es lo mismo, pero aquí incluso ya empezamos a poder tener incluso más de un teléfono personal. Es decir, yo puedo tener un teléfono de trabajo y mi teléfono personal a lo mejor ya no solo quiero separar perfiles entre un perfil Bitcoin y un perfil no Bitcoin, sino ya tengo un teléfono exclusivamente para Bitcoin, tengo un teléfono personal pro privacidad, pero sin mezclar con Bitcoin, pueden ser los dos en
usando Graphene, pero al final lo que haces es todavía separar más la actividad en cada una de las actividades. A nivel de ordenador, pues ya entramos en distribuciones como Linux, que hay unas distribuciones pro privacidad que luego comentaré, a ver si da tiempo, como tenemos Tails, que es un sistema operativo que corre, es bootable, corre en un USB, es agnésico, lo puedes arrancar en cualquier ordenador, ejecutas lo que quieras y una vez que tú apagas el ordenador y quitas el USB, todo lo que has hecho en ese ordenador desaparece, ¿vale? Tienes otros sistemas Linux más amigables como Popos o Mint, que son más fáciles de utilizar desde el punto de vista de usuario, y luego tienes otros sistemas Linux como puede ser Cubes o como puede ser Unix, que son sistemas operativos pro privacidad total, es decir, a nivel técnico segmentan en máquinas virtuales desde una perspectiva técnica, segmentan en máquinas virtuales dentro de lo que es el propio sistema operativo distintos perfiles, con lo cual te ofrece un nivel de aislamiento mucho mayor que cualquier sistema operativo hoy día, ¿vale? Y luego, en casos ya de querer rizar el rizo, podéis tener PCs sin IME. El IME es el Intel Management Engine, que eso es algo que está instalado en, podríamos llamar, en el sistema operativo del microprocesador y que independientemente del sistema operativo se puede tomar el control, ejecutar acciones sobre la computadora simplemente accediendo a este software o esta parte del sistema operativo que está directamente en el ordenador, en el microprocesador. Entonces hay gente, como bueno, ya tiene marca comercial, ¿no?, que es alguien de la comunidad, que es Silpad, que se llama Chavo, que coge ordenadores y él lo que hace es quitarle, desinstalar ese IME, que lo hace, bueno, mediante un proceso complejo, pero básicamente lo que se instala es un tipo de BIOS distinta que permite eliminar ese IME, ¿vale? Pero luego hay marcas comerciales, que luego os comentaré, que también hacen eso, ¿no?, que te venden portátiles, ordenadores de sobremesa sin el IME instalado, ¿vale? Entonces, que sepáis que aunque nosotros no seamos alguien de interés para cualquier agencia de, pues, quién sabe, pero que sepáis que esto existe, es decir, que podrían tomar el control de cualquier computadora que tenga un procesador Intel en cualquier momento, ¿vale? Entonces, que sepáis que existe este tipo de hardware, ¿vale? A nivel de navegadores no cambia nada. A nivel de herramientas, lo que os decía, ¿no?, el poder diversificar, y a nivel número de teléfono, pues lo que os comentaba antes, ¿no?, todo lo que tiene que ver con tener más de un teléfono físico y poder segmentar y separar mucho más nuestra actividad, ¿vale? No sé si más o menos os hacéis una idea de, bueno, aquí tenéis algunas notas, ¿no? Que esto, por ejemplo, imprescindible pues para el uso de Bitcoin, Lightning, Monero, o sea, es decir, al final tú puede ser que para determinada actividad te puedas considerar un perfil de riesgo alto, para otro tipo de actividad de riesgo medio, entonces al final esto es un poco que vosotros podéis hacer vuestra composición. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí o ha quedado más o menos claro? Sí. ¿AMD tiene el mismo sistema? Sí, lo que no recuerdo es cómo se llama, pero también existe. Lo que no sé es, yo no he visto proveedores de hardware que te provean de equipos AMD sin ese tipo de... No hay. Pero existe también. Vale, pues ahora el objetivo de privacidad es un poco lo que os decía, ¿no? Entender un poco lo que os he ido un poco, ir en detalle a lo que os he ido contando, ¿no? A nivel de navegadores, bueno, ahora vais a entrar, aquí todos estos recursos estarán disponibles en la presentación, pero básicamente una recomendación es no utilizar navegadores en pantalla completa, ¿vale? Esto parece una chorrada, pero muchas veces simplemente por la resolución de la pantalla se puede deducir qué tipo de equipo estás utilizando, ¿vale? Entonces, el utilizar navegadores que no se utilicen en pantalla completa, pues siempre es recomendable de cara a salvaguardar vuestra privacidad, ¿vale? No es lo mismo utilizar un navegador en 1400 por lo que sea a 1900 porque evidentemente pues podéis estar demostrando que no es un móvil o si es un móvil o qué tipo de dispositivo, ¿vale? Aquí os dejo un enlace que precisamente es el pantallazo que estáis viendo, ¿vale? Bueno, como veis aquí no está en pantalla completa, pero bueno, lo ponemos para efectos de presentación, ¿vale? Aquí tenéis
navegadores de ordenador, los navegadores en modo privado, para iOS, para Android, y básicamente es una web que lo que está analizando es cómo se comporta cada uno de los navegadores, no están todos, pero a nivel de privacidad, ¿vale? Entonces, el por qué yo antes os decía Brave, LibreWolf, Mullbactor, pues básicamente aquí tenéis un buen ejemplo de por qué este tipo de navegadores son más óptimos para el uso de, o para guardar la privacidad de nuestra navegación, ¿vale? Entonces, es un recurso que podéis investigar, podéis tocar, oye, cuál es más adecuado en función de... Pero bueno, al final son recursos que están en la comunidad para que lo podáis utilizar, ¿vale? Me paso. Vale, buscadores. Aquí os pongo buscadores que son pro privacidad, ¿vale? Sear XNG es un buscador para que tú lo puedas instalar en tu propio VPS, pero luego hay disponibles en la red ya buscadores ya incluidos por la comunidad para que los podáis usar, ¿vale? Uno es Gravel y otro es el propio Sear XN, ¿vale? Aquí incluso en Sear XNG os incluyo las diferentes instancias que hay en la red para que podáis usar cualquiera de ellos, ¿vale? Esto es información que hay que ver despacio, pero básicamente lo que es no deja de ser un navegador en el que tú pinchas, tienes tu caja tipo Google y puedes buscar, ¿vale? Vamos a poner, pues no sé. Al final os da información como puede ser cualquier navegador. Lo que sí es cierto que estos navegadores, y no nos vamos a poner a entrar en detalle, tienes una serie de preferencias donde puedes personalizar qué tipo de motores quieres que use, si quieres que use un tipo de mapas, qué tipo de páginas web quieres que te proporcionen las imágenes. O sea, se puede llegar a personalizar a unos niveles grandísimos, ¿no? Pues, ¿qué motores quiero que use para generar imágenes, vídeos? Aquí te da incluso un nivel de fiabilidad. Entonces, son buscadores que de cara a la privacidad no comparten información y son muy personalizados. Es como un metabuscador, o sea, vos haces la consulta y él va al motor y le hace la Eso consulta es. y te trae el Lo que pasa es que aísla la información que comparte. Perfecto, te pone un wall entre vos y el buscador de ellos. ¿Vale? Aquí tenéis otro que es Startpage, que os lo pongo también porque es pro privacidad, y las búsquedas que proporciona son similares o parecidas o casi iguales a las de Google. Entonces, si hay gente que está acostumbrada a utilizar Google porque le gusta el tipo de resultado, Startpage es uno de ellos. Estos navegadores los podéis configurar por defecto en el navegador para que cuando buscáis en la caja de búsqueda, en vez de consultar Google u otro que tengáis por defecto, consulte directamente cualquiera de estos, ¿vale? El procedimiento pues lo podéis buscar, os pegáis y investigáis, ¿no? Extensiones y algo. Dime. Porque típicamente muchas veces se habla de DuckDuckGo como herramienta buscadora. DuckDuckGo como buscador hasta el día de hoy tiene buena fama, pero el navegador que hicieron salió o se descubrió que compartían información con gente que no debería, con lo cual hay ahí un poco como la mosca detrás de la oreja, ¿no? Si ya has compartido en tu navegador cierta información, ¿por qué no un día vas a compartir desde tu buscador? ¿Vale? Entonces un poco como que se ha quedado, es como lo de Ledger, ¿no? Pues hay otras alternativas más privadas, ¿vale? Que te permiten pues el buscar información. Vale. Gestor de contraseñas. Bueno, básicamente Bitwarden, OnePassword, ProtonPass. No sé si sabéis lo que es un gestor de contraseñas. Básicamente que tú con una contraseña maestra puedes generar contraseñas, él la memoriza y no tienes que estar recordando cada vez que quieras pues una contraseña. Puedes poner contraseñas muy largas, muy complejas, pero tú delegas en la aplicación, en la generación y guardado de contraseñas. Confío en un tercero, me lo monto yo en un servidor. Bueno, al final ahí ya lo que se quiera complicar uno. Lo más ideal, que te lo montes tú en un VPS, pero ya tienes que ser administrador de tu equipo, etcétera, ¿no? Lo que ganamos por un lado, pues lo perdemos por otro. A nivel de cookies, son, bueno, el primero, os lo pongo porque básicamente lo que te hace es eliminar las típicas cookies al entrar en una web. Ha sido comprado por Avast, hay un fork en GitHub, con lo cual, ojo con utilizarlo o cuál utilizar, ¿vale? Pero es una extensión que, bueno, pues que... Bueno, Avast es una empresa que, vamos, por lo que yo conocía, era fabricante de antivirus en su momento, ¿vale?
pero bueno. ¿A quién comprobabas? Bueno, comprobó esa extensión para... No. A esa extensión que se llama I still don't care about cookies. ¿Vale? Son extensiones que os recomiendo. Hay una recomendación que no os he puesto aquí, es un tema de diversificar o minimizar riesgos. No se recomienda instalar más de 5 o 6 extensiones por navegador, ¿vale? Porque al final son vías de ataque y bueno, pues puede complicar el vector, o puede aumentar el vector de ataque, ¿vale? Luego Cookie Auto Delete, que ahora, bueno, si veis en el navegador, yo tengo por aquí, lo tengo activado. Aquí, que básicamente lo que hace es borrarte las cookies automáticamente de cualquier página web. Es configurable, puedes decirle estas sí, estas no, las de contraseña me las guardas, las de inicio de sesión sí, ¿no? O sea, al final todo esto es personalizable, ¿vale? Y luego hay uno muy interesante que es User Agent, Switcher and Manager, ¿vale? Que lo veis aquí. Básicamente, ¿esto qué es? Es que yo le puedo decir, puedo simular mi navegador, qué tipo de sistema operativo tengo, ¿vale? O qué navegador tengo y qué sistema operativo, ¿vale? Y entonces el navegador o la persona que pueda obtener información piensa que ese navegador es un Android, es un iOS, es un Linux. Entonces, eso a la hora de proteger nuestra privacidad nos ayuda. Entonces, aquí os he puesto simplemente un enlace para que veáis que es otra web que lo que hace es analizar el navegador, ¿vale? Tú le das aquí, bueno, y ahora tarda un poquito, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que pues, es una página que lo que hace es chequear tu navegador a nivel de privacidad, ¿vale? Entonces esto simplemente lo he puesto aquí para que, si nos da tiempo, ver cómo cambiando en el User Agent, cambiando el sistema operativo, cambiando el dispositivo, pues veis que cambia, ¿no? Pues aquí te está diciendo, bueno, aquí te da una puntuación, ¿no?, de privacidad, pero luego te dice, oye, pues es un Windows NT, como evidentemente yo no soy Windows NT ahora mismo, tengo un Linux, pero aquí le está diciendo que es otro tipo de ordenador. Entonces, yo puedo, dijéramos, enmascarar mi navegación, diciéndole que estoy navegando desde otro dispositivo y con otro sistema operativo, ¿vale? Al final es como todo, lo puedes dejar por defecto, cuando te acuerdas lo cambias, pero lo recomendable es que no lo dejes sin aplicar, que al menos estés enmascarando cierta navegación y para cierto tipo de navegación, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco en cuanto a extensiones de navegador. VPNs, como os decía, IVPN, Mullvad y Proton son las VPNs recomendadas, ¿vale? Son open source, con lo cual pueden ser auditadas en cuanto a nivel de código. En la mayoría se puede pagar en criptos, Lightning, Bitcoin, algunas te dan opciones de más cripto como Monero, USDT, etcétera, incluso en cash. Puedes mandar un sobre con tu número de licencia, pasta a Suiza, y te activan la licencia cuando les llega la pasta, ¿vale? Multihop, eso que decíamos de Tor lo puedes simular tú con la VPN. Tú le puedes decir, oye, yo quiero salir por Estados Unidos, pero antes vas a saltar a Suiza, a Finlandia y a Estados Unidos, con lo cual estás enmascarando un poco toda tu navegación. Split tunneling. Esto básicamente es que cuando tienes una VPN puede haber aplicaciones que no te interesen que salgan por la VPN. Por latencia, por, yo qué sé, Netflix. Pues si quiero ver Netflix no puedo estar saliendo por VPN en mi router, porque podéis poner la VPN en el router, no en el dispositivo, pero simplemente tú puedes seleccionar qué aplicaciones pueden salir y cuáles no por la VPN, ¿vale? Aquí os voy a enseñar, bueno, un poquito rápidamente. Esto es Mullvad, ¿vale? Es muy sencillo. Y aquí en la configuración del VPN, pues podéis decir, ¿no? Split tunneling, le dices, oye, ¿qué aplicación quieres que salga o que no salga por la VPN? También pues podéis configurar como veis, bueno, pues si queréis que os bloquee cierto contenido, si queréis que se utilice salto múltiple, data, pues es un tipo de enmascaramiento de tráfico, pues para que la IA no pueda determinar patrones de navegación. Bueno, todo esto está muy bien, pero también tenéis que tener, pues bueno, lo que se llama el compromiso, ¿no?, de que sacrificáis, que normalmente es velocidad. Cada vez que cuanto más capas y más enmascaramientos y más procesos, sacrificáis velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un compromiso de ver dónde está el corte y para qué tipo de uso queréis hacer. Y luego DNS. El DNS, si no sabéis lo que es, cuando tú pones www.marca.com, hay unos servicios que traducen ese nombre en una IP, porque tú al final lo que estás yendo es a una máquina que tiene una IP, una dirección IP, que suelen ser 4 grupos de números separados por puntos. Las máquinas no entienden de marcas, de
el nombre que nosotros usamos, eso lo hace un DNS. Entonces hay DNS que son privados como Quad9, que básicamente es un DNS público, creo que está en Suiza, donde tú le puedes decir o a tu máquina o a tu router, o sea, lo puedes configurar en distintos capas dentro de los saltos que tú vas a dar dentro de una red para que todo ese tráfico se resuelva en un DNS que a priori garantiza tu privacidad, ¿vale? Y NextDNS es algo similar, pero que es un servicio de pago donde tú tienes un mayor control. Es decir, no es simplemente yo uso un DNS que es público, aunque guarda privacidad, sino que simplemente pues yo puedo configurar controles parentales, o sea, tiene un nivel de configuración mayor, pero no deja de ser una forma de poder controlar quién es el que está resolviendo mi navegación, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos espero que os quede un poco claro. Tema de correos y alias, ¿vale? Correos, ya os he dicho que es recomendable ProtonMail. ProtonMail te permite versión de pago, ¿vale? Tuta es otro proveedor, pero a día de hoy yo creo que ProtonMail es la opción número 1, que te permite crear tantas cuentas como quieras. Tú tienes una cuenta principal, pero tú esa cuenta principal no la quieres revelar, puedes crear tantas cuentas como quieras. No son alias, ¿vale? Son cuentas como tal. Esas cuentas, cada cuenta tú tienes una clave pública, una clave privada que puedes compartir con otros servicios como Alias o Simple Login, que son generadores de alias. De hecho, Simple Login fue adquirida por Proton. Entonces, ¿un alias qué es? Un alias es un correo o una dirección que apunta a un correo real. Es decir, cuando alguien te escribe a un alias, realmente él piensa que esa es una dirección de correo, pero no es real. Simplemente luego ese correo se redirecciona a alguna de tus cuentas que son reales. ¿Esto para qué viene bien? Viene bien por privacidad, ¿vale? Porque tú puedes crear tantos alias como quieras. Aquí un inciso es que yo estoy hablando de opciones de pago. Es decir, las opciones gratuitas pues te dejará crear un número limitado de alias o tiene sus limitaciones, ¿vale? Pero cuando tú es un servicio de pago, que son relativamente baratos, puedes crear tantos alias como quieras. Entonces, otra de las opciones que tú tienes, y una cosa que tenéis que saber es que la información normalmente, tarde o temprano, se va a filtrar. De hecho, luego os pongo un recurso de una página web que se llama Dark Web Informer, que básicamente lo que va haciendo es publicando todas las brechas de información, todos los exploits, etcétera, y no os podéis imaginar la cantidad de información al cabo del día que se filtra. De hecho, hace poco, no sé si alguno estaréis afectados por la filtración que hubo en Endesa, etcétera, ¿no? Entonces, el problema no es si se va a filtrar o no, sino cuándo. Entonces, cuando tú pones alias en cualquier registro, e-commerce, página web, el banco, si tú identificas que ese alias se ha filtrado, como vas a tener un único alias por servicio o por web, vas a saber perfectamente quién ha sido el que ha filtrado esa información, con lo cual tú ese alias lo puedes eliminar, puedes crear un nuevo alias y no afecta a tus cuentas o a tus correos reales, ¿vale? No sé si más o menos el concepto queda claro. Luego, ¿qué te permite los alias? Pues que tú puedes tener grupos de alias para bancos, para newsletters, para registros y puedes ir organizando. Y hay una cosa interesante que es el reverse alias, que es que incluso tú puedes contestar emails. Yo quiero escribir al soporte de Caldón, pues le puedo escribir desde un alias, porque un alias no deja de ser algo que no es real, pero sí que estos servicios te permiten mandar un correo a Decathlon desde ese alias, con lo cual ni siquiera a la hora de yo tener que escribir voy a tener que hacerlo desde mi cuenta real, que normalmente el alias pensamos en, yo creo este alias para recibir correos, pero alguna vez puedo tener la necesidad de escribir desde un correo, con lo cual yo puedo utilizar eso que se llama reverse alias, ¿vale? Y luego hay otra cosa que te permiten crear subdominios. Imaginaros que tu alias es @bitcointuesday.adi.io. Si a mí mañana me llama alguien, oiga, le quiero ofrecer no sé qué, ¿me puedes crear una cuenta de correo? Y digo, hostia, no me voy a poner ahora a crear el alias, no sé qué, espérate. Cuando tú te creas subdominios, te puedes inventar lo que es la parte inicial. Puedo decir, oye, 1@bitcointuesday.adi.io, mañana puedo decir 2, 27, mi madre, el coche, o sea, todo lo que va antes del arroba lo puedes inventar al vuelo que te va a redirigir a tu correo, ¿vale? Luego a la hora de crear lo que va antes del arroba puede ser personalizado, puede ser random, puedes delegar en el que te genere caracteres al azar. Bueno, al final el cómo crear ese alias, pues hay distintas estrategias, ¿vale? A nivel de organización, pues esto por ejemplo es un ejemplo real de mi alias, ¿no?
Cafedro, pues porque he comprado café en una tienda. Kinépolis, porque compré entradas un día. Pues tengo un alias para cada servicio. Entonces, puedo tener cientos de alias, ¿vale? Pero bueno, tiene su trabajo, pero es interesante a la hora de separar vuestra actividad, ¿vale? Algo hasta aquí de navegadores que... Preguntas. Yo, un comentario, que lo de los alias viene muy bien para si te mandan un correo del Banco Santander a tu alias de Caldón, @ no sé qué, sabes inmediatamente que es una estafa y desde dónde se ha registrado. Eso es. Es una de las utilidades de poder saber claramente dónde llega un phishing o dónde se ha filtrado una brecha de seguridad, ¿vale? A nivel navegadores, bueno, aquí tenéis un poco, tenemos media horita, datos que un móvil es capaz de compartir. El email, que sabéis es el número identificador único del teléfono. Esto permite triangular el teléfono mediante triangulación de antenas. La MAC address, que es la dirección física del interfaz de red. Ahora la mayoría de los teléfonos ya hacen randomización de MAC address. IP y DNS, y luego ID de publicidad y servicios integrados, pues el Apple ID, el Google Play Services, etc. Aquí básicamente el impacto es un poco cómo os puede afectar cada una de esas informaciones y qué opciones de mitigación tenéis. Más allá de lo que ya hemos hablado de randomizar la MAC address, que Apple o Android lo permiten y Graphene por supuesto, el tema de VPNs y DNS y luego limitar los permisos, bueno, pues es algo obvio, ¿no? Pero la primera parte es interesante, que no sé si conocéis este dispositivo. Esto se llama NitroWall, que está basado en un hotspot de GLINet, que es un fabricante que suele utilizar OpenWRT como sistema operativo, pero básicamente la idea es que podáis tener un hotspot con vuestra tarjeta dentro. Esa tarjeta puede ser anónima, la habéis podido comprar físicamente en otro país como Portugal, donde podéis ir todavía a comprar tarjetas prepago, y que tu teléfono no tenga la tarjeta SIM y tu teléfono se conecte al hotspot vía Wi-Fi y es el hotspot el que se conecta a la red, ¿vale? Este cacharro hace randomización de emails. Ojo con esto, porque en algunos países es ilegal, ¿vale? Pero lo hace, es decir, tú puedes hacer que el email vaya cambiando y vaya rotando, ¿vale? Eso, bueno, pues hay que tener cierto cuidado en determinados sitios, ¿vale? Pero que sepáis que lo hace. Luego también es interesante... Perdona, pues es un tema nuevo. El email, la prohibición de cambiar el email, ¿es en países occidentales o Sí. quizás más? En occidentales seguramente esté prohibido. No sé Yo me decirte imagino si... tipo China, Rusia, lo No. típico, pero... No, yo creo que cada vez menos aquí. Entonces, bueno, esto te lo permite. Otra cosa interesante es que podéis replicar wifi públicos, es decir, que esto sea el cacharro que se conecta al wifi público y no vuestro teléfono. Tiene muchas características, pero que conozcáis el cacharro, que básicamente no deja de ser un hotspot de GLINet, pero con un sistema operativo distinto, ¿vale? Entonces lo podéis llevar en vuestra mochila, vuestro teléfono sin tarjeta y que la tarjeta lo lleve el dispositivo, ¿vale? Y un par de consejos. Por favor, no generéis puntos wifi desde el teléfono que ponga vuestro nombre. Que ahora haces un escaneo y seguro que pone el iPhone de Pepe, de Juan, en no sé qué. Pues eso, desde el punto de vista de privacidad, es un error, ¿vale? Y luego, cuando bajéis al extranjero, no sé si sabéis que en Estados Unidos ahora mismo hay una ley que cuando llegas allí te colocan el teléfono, te piden que des todos tus accesos a los teléfonos, a los correos, a tu cuenta de redes sociales, si no, no entras al país, ¿vale? Entonces aquí hay una estrategia, evidentemente no es para hacerlo de un día para otro, pero la recomendación es que tengáis un teléfono, que hagáis un hard reset, metáis la tarjeta y te lleves un teléfono solo con las aplicaciones que vayas a usar en el viaje, limpito, de polvo y paja. Y luego que generéis un correo para el viaje, que ese correo os suscribáis a N newsletter y que el correo que dé la sensación de que se usa, en redes sociales os abréis un perfil nuevo, con IA os generáis vuestras vacaciones, fotos de espaldas mirando un paisaje, el Machu Picchu, os generáis un montón de imágenes, os suscribís a vuestro equipo de fútbol, o sea, tenéis que simular que realmente tenéis una vida en redes sociales razonablemente creíble, porque si no, no vais a pasar. En Estados Unidos hoy día pueden coger, devolverte, darte la patada y te tienes que volver, ¿vale? Ahora mismo que sepáis que os van a pedir todo, cuentas de correo, acceso, cuentas a redes sociales, todo, si no, no entráis. Entonces,
Es una estrategia de decir, oye, me llevo un móvil limpito de polvo y paja y me creo ese perfil fake que dé la sensación de que es real, ¿vale? Entonces, bueno, eso como recomendación. Grafeno es, como os he dicho, rápidamente, cosas que he puesto aquí, características interesantes. Reboot automático en base a tiempo, me voy a la cama, me dejo el móvil en la mesilla, pues puedo decir configurar un tiempo de reseteo, ¿vale? Con lo cual, oye, pues sé que la memoria se limpia, bueno, son medidas de seguridad que no están de más. Lo mismo para la conexión Wi-Fi Bluetooth, que se puedan desactivar si no se usan en determinado tiempo. Gestión atómica de permisos, es decir, tenéis un nivel de control y granularidad por aplicación a nivel de permisos muy grande. Actualizaciones constantes. Yo no conozco ningún sistema operativo que se actualice antes que Graphene. En cuanto a parches de seguridad, actualizaciones. Defensa ante vulnerabilidades 0 day, bueno, va asociado un poco al número de parches que se van instalando y actualizando. El Dures PIN básicamente es que tú tienes un PIN de emergencia, es decir, cuando si te encuentras en una situación comprometida puedes meter un PIN que tú conozcas que el teléfono automáticamente se queda como de fábrica, se queda como un zapato, ¿vale? Entonces simplemente, bueno, pues que sepáis que existe, pues en alguna situación podéis meter un PIN, me he equivocado y el teléfono hace un hard reset, ¿vale? Perfiles independientes, como os decía al principio, hasta 31 más 1 de visitante. Storage Scopes es básicamente que a las aplicaciones podéis hacer gestión del acceso a los archivos a nivel de carpeta, ¿vale? Normalmente en un Android normal te dice, oye, quiero acceder a ficheros, o a... Sí, aquí puedes decirle, no, dentro de ficheros quiero que accedas a esta carpeta y a esta no. Entonces, al final, el nivel de control es muy grande. El Private Space, no sé si lo conoces, se implementó hace relativamente poco y lo que te permite es tener un espacio a nivel de aplicaciones que no esté a la vista. Es decir, dentro de vuestro perfil, por ejemplo, de Owner, tú puedes tener un Private Space donde hay una serie de aplicaciones que no quieres que estén accesibles y que incluso tú puedas acceder a ellas simplemente pues, con un PIN, con desbloqueo biométrico, con huella, pero básicamente es un conjunto de aplicaciones que están totalmente separadas dentro de tu perfil. Entonces, oye, yo no quiero que, si alguien me coge el teléfono, vea una aplicación de wallet de Bitcoin, pues la puedo tener escondida, etc. ¿Vale? Y el PIN Scrambling es básicamente, parece una tontería, pero cada vez que vais a introducir el PIN, los números se mueven aleatoriamente, no están en la misma posición, que muchas veces simplemente viendo dónde has puesto el dedazo, pues sabes más o menos qué números son los que se utilizan para acceder al teléfono. ¿Vale? Tiendas de apps. Pues cada vez que queráis instalar una app, evidentemente siempre se recomiendan apps, lo que son FOSS, con 2 S, ¿no? Que son open source y free, porque la gente piensa que el open source es gratis, pero no es gratis, o no todo es gratis. Entonces FOSS es free open source software, que básicamente es aplicaciones open source que son gratuitas. Y ahí tenéis las típicas tiendas, ¿no? Acrescent, que es el propio que viene por defecto con Graphene. Aurora Store no deja de ser la tienda de Google, pero anónima, no tienes que logar con un correo de Gmail. Tenéis NeoStore y F-Droid, que son como versiones de lo mismo, pero NeoStore te incluye información en cuanto a tipo de permisos que se comparten, qué tipo de información, te da un scoring de la privacidad de la aplicación. Optanium, que básicamente lo que haces es conectarte a los repositorios de GitHub o de GitLab para que cuando haya una nueva versión que se deploya en GitHub o en GitLab, te avisa y tú puedes actualizar directamente de la fuente. Entonces, una forma de actualizar directamente de la fuente o del desarrollador. Y Zapstore, que bueno, no sé si conocéis, que es un poco, sobre todo alrededor del mundo Noster, pues que bueno, básicamente son aplicaciones donde la gente pues puntúa la credibilidad del desarrollador, o sea, y puedes hacer lo que es valor por valor, o sea, tiene una serie de características asociadas a Noster, pero funciona como otra aplicación, ¿vale? Apps de mensajería, lo mismo que os he enseñado antes con navegadores, simplemente que sepáis que hay una web donde se analiza la gran mayoría de aplicaciones de mensajería, ¿no? Y aquí podéis ver qué mensajerías son más privadas, dónde no, dónde sí, dónde están los puntos flacos o medio flacos, pero es una forma de que tengáis bueno, pues un cuadro donde consultar. Por ejemplo, no está Molly, que Molly es un fork de Signal más enfocado a privacidad, pero bueno, tenéis la gran mayoría que se utilizan o se pueden utilizar en el día a día. Threema, ojo con Threema, que ha sido comprado por un fondo de inversión. Eso significa que no sabemos qué va a pasar con Threema como privacidad. Antes, sí.
No, los links están todos en la Todos. presentación, ¿no? Yo hago clic después Yo de la luego lo paso presentación. a PDF, que son clicables para que alguno podáis jugar y experimentar, ¿vale? Otras aplicaciones interesantes. Scramble Exif, básicamente es un software como el que veis aquí, bueno, que luego lo enseñaré, para eliminar metadata de fotos, vídeos, de cualquier documento. No sé si habéis oído el chascarrillo de que decía la CIA, ¿no? Que mataban gente basándose en metadatos, ¿no? Pues los metadatos en una foto pueden decir con qué dispositivo se ha sacado, a qué hora, en qué posición GPS. Entonces muchas veces compartimos fotos, subimos a Twitter y demás, y hay mucha información que se incluye que podemos eliminar. Este software simplemente es una aplicación que yo le digo compartir esta foto y en vez de decirle directamente pues en WhatsApp esta foto, me sale el huevo frito, le doy al huevo frito, borro los metadatos y me vuelve a salir con quiero compartir. Entonces ya le doy a WhatsApp y puedo compartir la foto eliminando metadatos. Aegis Authenticator, pues un 2FA para doble factor de autenticación. Termux, que esto en mundo Android básicamente es una consola Linux en el móvil, por si queréis tocar a nivel de comandos, podéis tocar el móvil porque Android no deja de ser o estar basado en Linux. Oversec es algo que se utiliza para aplicaciones de mensajería para que cuando yo escriba a otra persona y decida que le puedo mandar un mensaje relativamente encriptado, si no tiene la aplicación y conoce la clave de desencriptación, no puede desencriptar el mensaje, le puede venir un mensaje totalmente absurdo en la conversación, por lo cual te permite encriptar de alguna forma ciertos mensajes en WhatsApp u otro tipo de aplicaciones. Orbot básicamente es enrutar aplicaciones que yo tenga a través de Tor. Entonces puedo hacer selección de qué tipo de aplicaciones puedo enrutar a través de Tor. Hypatia básicamente es un software que lo que hace es se actualiza las bases de datos para detectar malware en el teléfono, ¿vale? No deja de ser una opción pues, para que detectéis algún tipo de software malicioso. OpenKeychain simplemente es un gestor de llaves PGP que podáis llevar en el móvil. Y LocalSend es una forma de compartir ficheros entre tu móvil y tu ordenador sin que tenga que tocar de alguna forma internet, ¿vale? Es una forma de compartir ficheros entre tus dispositivos de forma privada, ¿vale? Y luego a nivel de SMS, números, aquí os he puesto distintos proveedores que os pueden proporcionar números de teléfono para recibir SMS o incluso números de teléfono. Americanos, ingleses, lo que queráis. No hay una gran variedad, una gran cantidad de números de teléfono, pero siempre se puede acceder a alguno. No son baratos, pero oye, si tenéis intención de tener un número inglés y que cuando llame a alguien o compartirlo con alguien puedes dar un número inglés y que te llegue el SMS a ti o incluso redirigir la llamada de voz, ahí tenéis proveedores que os pueden proporcionar este tipo de servicios. Ahora vamos con el ordenador. Yo creo que vamos bien, bueno, 10 minutos. Básicamente, recomendaciones de ordenador. Aquí lo mismo, tenéis qué tipos de datos se pueden llegar a compartir y el impacto, ¿vale? Me voy a centrar en las mitigaciones, que a lo mejor, como os decíamos al principio, son niveles de amenaza altos, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo aquí utilizo Linux. Utilizar Linux siempre es más seguro que Windows, más seguro que Mac. Requiere otro tipo de conocimientos, pero es una recomendación. Utilizar máquinas virtuales. La semana pasada aquí un compañero estuvimos hablando sobre este tema. Una máquina virtual es simplemente un software donde yo puedo correr cualquier tipo de sistema operativo. Es decir, yo aquí por ejemplo tengo Unix, tengo OpenWRT, yo puedo aquí, simplemente voy a arrancar una para que veáis, ¿vale? Arranco la máquina virtual y automáticamente inicia un sistema operativo totalmente independiente. Entonces yo puedo tener tantas máquinas virtuales con tantos sistemas operativos como quiera. Puedo tener Windows, puedo tener Linux, puedo tener cualquier tipo de sistema operativo independiente. Esas máquinas se pueden borrar, se pueden eliminar. Evidentemente, alguien que sepa de forense, pues seguro que dirá que deja algún rastro, probablemente. Pero al final es una forma de probar cosas de una forma muy aislada, ¿vale? Quiero probar algo en Windows, quiero probar algo en un sistema operativo distinto. Quiero hacer algo en Bitcoin y en vez de usar como me he contado, un navegador en Tor, no, me levanto una máquina virtual en Linux, en Unix, busco lo que tenga que buscar de Bitcoin, apago la máquina y me olvido, ¿vale? Pero bueno, aquí no sé si habrá arrancado la máquina, pero por que veáis rápidamente, bueno, no sé si arrancará o está por ahí. Vale. Activar la randomización de Mac. En Linux es muy sencillo,
¿vale? Aquí os he incluido un enlace a GitHub para que lo podáis hacer en Windows. En Windows se puede hacer randomización de Mac. Simplemente correr un programa que ha desarrollado una persona y directamente lo que hace es cambiar la Mac en Windows, ¿vale? En Linux es relativamente sencillo, es un comando y se ejecuta y se cambia, ¿vale? Pero bueno, usar VPN, DNS privados, utilizar firewalls. Firewalls, aquí os he puesto un par de ellos como bueno, está mal escrito, es Portmaster y Little Snitch para Mac, que son firewalls que básicamente lo que hacéis es controlar qué tipo de aplicación tiene acceso a Internet, ¿vale? Entonces siempre es recomendable tener un firewall para que podáis acceder a Internet, ¿vale? A nivel de aplicación. Eliminación de telemetría. También os he incluido para la gente sobre todo de Windows 3 software diferentes que podéis ejecutar y podéis eliminar selectivamente qué tipo de información queréis que se comparta por parte de Windows, si tiene qué tipo de permisos queréis dotar al micrófono, a la cámara, qué aplicaciones, y Cortana, y Copilot. Bueno, hay una cantidad de basura, sobre todo en Windows, que os he incluido varios software para que podáis ir eliminando uno a uno lo que queráis limitar en Windows. Mi recomendación es que si lo usáis, lo hagáis de uno a uno. Quitéis un tick, probéis que nada se rompe, quitad otro, lo podéis volver a activar, podéis hacer un backup del registro, por si algo se rompe, recuperar el registro, pero con calma, ¿no? Porque la tentación es de todo fuera y de repente voy a instalar algo y me dice que no, oye, me voy a conectar al Discord y no voy a usar el micrófono, o sea, puede ser un caraján, ¿vale? Encriptación de ficheros o volúmenes. Aquí hay dos herramientas que son Cryptomator para poder encriptar ficheros, incluso crearte unidades en las que solo puedas acceder con una passphrase, y Veracrypt incluso te puede hacer encriptación de todo lo que es el disco entero, incluso te puedes crear volúmenes dentro de volúmenes encriptados, que aunque tú elimines el volumen encriptado, el otro no se sabe. Bueno, o sea, ya hay estrategias de poder rizar el rizo para que haya volúmenes dentro de volúmenes y que no estén a la vista de quien no quieras que esté, ¿vale? Entonces, bueno, hay un montón de tutoriales en YouTube para poder usar este tipo de herramientas, ¿vale? Y hardware privado, bueno, pues ya os he dicho algunos de ellos antes, ¿vale? Para que tengáis aquí. A nivel de dispositivos, pues Silpad, Purism, System 76 son fabricantes de hardware que eliminan el IME, ¿vale? Tenéis sobremesas, portátiles, de todo. NitroKey es un fabricante que es el hotspot que os he enseñado antes, es de NitroKey, pero también tienen lo que son equivalentes a YubiKeys. Bueno, tiene un montón de hardware, incluso tiene un Graphene con Pixel, en el que no tiene cámara, no tiene micro, que le han quitado hardware físicamente para que todavía sea más privado y que si tú quieres poder hablar, pues con auriculares Bluetooth o con lo que sea, pero el teléfono no tiene cámara, no tiene micro, no tiene acelerómetros, o sea, te lo dejan como algo de más, lo más privado que puedas tener. GLINet es un fabricante de equipos de red en el que son abiertos, le puedes instalar el sistema operativo que queráis. Y 1984, bueno, pues es un proveedor de hosting VPS islandés, que si queréis montar vuestro propio servidor, lo podéis hacer de forma anónima, pagada en Bitcoin, y os montáis lo que queráis. Vuestro proveedor o vuestro servidor de VPN, vuestro servidor de gestor de contraseñas, vuestro servidor de Telegram, de Simplex, lo que queráis. Sistemas operativos, lo que os he dicho, Popos, Unix, Cubes. A nivel de seguridad, Cubes, Tails, yo creo que son lo más seguro a nivel de sistema operativo en Linux. Y luego tenéis OpenWRT para, si queréis instalar un sistema operativo en vuestro router open source, totalmente personalizable. Hay infinidad de plugins, podéis hacer lo que queráis. No es sencillo, pero que sepáis que existe. Y luego Torbox es también la posibilidad de hacerte un router con un sistema operativo que todo salga por Tor, ¿vale? Entonces es un router solo y exclusivamente para Tor, ¿vale? Entonces hay un software que es Torbox, que te lo puedes montar con una serie de dispositivos compatibles, como suele ser en general, para que podáis montarlo, ¿vale? Utilidades de Windows sobre todo, ¿no? Que es un poco lo más o lo menos privado. Mac Spoofing, os lo dejo ahí. Bullcrap Uninstaller es simplemente cuando queréis desinstalar un programa que tengáis la seguridad de que no deja rastro de ningún tipo. Entonces, con ese tipo de software os garantizáis que elimináis todo lo que queráis desinstalar. Safin, bueno, Safin es el fabricante, Portmaster es el firewall que os decía. 3 software a nivel de telemetría, que bueno, ya, por ejemplo en este, para que veáis un poco el pantallazo, ¿no?, de lo que puede ser. Aquí básicamente
veis, bueno, sale una pantalla donde tú, bueno, pues eliges que quieres eliminar la telemetría, te sale una pantalla con un montón de checkbox, o este mismo también. Aquí quiero que se ve mejor en la web. ¿Vale? ¿Veis? Hay un montón de checkbox donde te dice si está recomendado o no y tú vas eliminando uno a uno qué tipo de funcionalidad quieres limitar a uno. ¿Vale? Entonces, bueno, es interesante que lo veáis, lo trasteéis. Y luego os pongo alternativas. Forkram es un fork de Telegram que no guarda o guarda menos información que lo que hace el propio Telegram. FreeTube es una alternativa que también lo hay para móvil, para Android, para YouTube. Exif Cleaner es lo mismo que habéis visto para móvil, pero aquí puedes en el ordenador, por ejemplo, cuando yo genere el PDF para compartirlo, pues lo pasaré por aquí para borrar metadatos. Al final pueden ser fotos, pueden ser documentos y además lo puedes hacer en modo batch. Puedes meterle 100 fotos de una vez y te las elimina de una. ¿Vale? Y Cleopatra es lo mismo que OpenKeychain para guardar llaves PGP. ¿Vale? En PC. Musync no deja de ser una especie de Spotify libre y privado. Sumatra PDF Reader, pues una alternativa al Acrobat Reader de toda la vida. VLC Video Player, pues para reproducir películas. 3 alternativas de Office. La primera es interesante porque es compatible casi 100% y con el mismo look and feel y formato que lo que es Office, a los que todos estamos acostumbrados, porque OpenOffice y LibreOffice, aunque son similares, hay veces que hay un gap ahí de funcionalidad. WebCore, lo mismo que Discord para una versión privada. Cryptomator y VeraCrypt, que es un poco lo que os he comentado antes para encriptar ficheros o discos. Y ya por último, recursos extras, ¿vale? Generador de DNIs, voy a intentar pasar por todos. Básicamente, señor de Amazon, ¿qué quiero generar? ¿Un DNI, un pasaporte, un número de seguridad social? Al final, señor de Amazon, este es mi DNI, ¿vale? ¿Cuál quieres? Uno nuevo, otro nuevo. Realmente tampoco hace falta, pero cuando llega el señor de Amazon te lo inventas y el tío no... La aplicación ni siquiera tiene un software que chequee si la letra se está generando acorde al número. Pero si queréis incluso... Bueno, pues aquí tienes una forma de que cuando hagas la compra, das ese DNI, como si pones que te llamas Paco Pérez, ese es tu DNI, y vas allí y ahora si lo tienes que mostrar, pues evidentemente no. Pero aquí no solo DNIs, podéis generar cualquier tipo de documento. ¿Vale? Oniux, aquí os dejo un vídeo. Oniux no deja de ser algo que ha sacado la gente de Tor, que es que tú puedes enrotar desde el ordenador cualquier aplicación por Tor. Oye, yo quiero coger que Firefox salga por Tor. Ejecuto un comando y automáticamente todo el tráfico de Firefox o de la aplicación que decida sale por Tor. ¿Vale? Palau Digital ID. Oye, todos estamos con el ID digital. Bueno, pues por una cantidad irrisoria podéis tener un ID oficial de la isla de Palau. Bueno, aquí tenéis al amigo Vitali, ¿vale? Que lo tiene. Y básicamente, no sé si por aquí está el precio, pero es ridículo, ¿vale? O sea, ¿cuánto cuesta? Bueno, apply for, aquí os da... ¿Esto para qué vale? Pues, por ejemplo, para procesos de KIC. O sea, esto no es nada ilegal. 5 años vale $1000, ¿vale? Y aquí tenéis en esta web si el Palau ID funciona. Y hay un fulano que está en Estados Unidos que va probando. Oye, pues he usado el Palau ID para DHL. Pues no ha funcionado, no ha funcionado. Entonces aquí tenéis, este hombre va recogiendo experiencias para utilizar el ID de Palau en diferentes servicios, ¿vale? Entonces, me parece algo interesante, sobre todo con el tema de la ID digital que nos quieren imponer. Bueno, aquí os dejo algunos vídeos y algunos canales, vídeos exclusivamente de recomendaciones de cómo ser invisible online, pues de gente que se dedica al mundo del hacking y la seguridad. Ahí os dejo 2 canales, David Bombal y Yaniv Hoffman, son referencias a nivel comercial de temas de seguridad, ciberseguridad, pero dentro de ese mundo de ciberseguridad se trata la privacidad en muchos casos, ¿vale? Entonces es interesante. Y Naomi Brockwell, no sé si la conocéis, esta chica, es una chica que tiene un canal exclusivamente dedicado a privacidad y además tiene una newsletter muy buena. Os manda casi todas las semanas una newsletter de cómo gestionar tu correo. Todo esto que os estoy contando, ella lo va actualizando y tiene un canal de YouTube bastante interesante.
Este canal, 402 Payment Required, para los bitcoiners me parece básico. Es un canal con cierto nivel técnico, pero hay joyas increíbles de cómo planes de escapar con tu bitcoin, ¿vale? Pues usando esteganografía, que es cómo esconder información en fotos, cómo montarte lo que es un servidor de hombre muerto, de que si no me logueo en X tiempo automáticamente hace una transacción. O sea, hay virguerías. Aquí te enseñan a montarte tu servidor simplex personal en un VPS. O sea, hay contenido técnico duro, pero me parece algo muy interesante. Luego, borrando rastros, creo que también merece la pena. Esta web es de un tío que se dedica, no sé cómo vamos de tiempo, queda poquito, ya solo esto de tiempo. Este tío se dedica, hay muchos proveedores en internet que te dicen que borran tu huella online, ¿vale? Ni es posible borrarla toda, ni ese tipo de servicios funcionan muy bien. Este tío es un tío experto en ciberseguridad que ha sacado este servicio que te cobra $9 al año simplemente por el hecho de cobrar algo para que la gente se fíe de que es verdad. Y básicamente lo que te está dando está muy centrado en el mercado americano, pero te va dando tips de empresas de cómo puedo eliminar mi información o cómo puedo congelar mi información en Equifax, que es el servicio de información que utilizan los bancos para que nadie pueda pedir un crédito en mi nombre. ¿Cómo puedo borrar los datos de este proveedor? Entonces te va dando por cada una de las empresas o proveedores cómo tienes que gestionar el borrado de datos, ¿vale? La mayoría son empresas americanas, pero sí que te pueden dar ideas de cómo poder gestionar este tipo de borrados, ¿vale? También os dejo un vídeo de explicación. Y esto rápidamente, Michael Bassel es un tío que ha escrito muchos libros de privacidad, es una referencia a nivel mundial, aunque algunos libros se han quedado un poco obsoletos. Lindun es una metodología oficial de cómo poder establecer mi nivel de cuánto amenazado estoy en base a qué criterios. Esa es una metodología oficial de cómo determinar un nivel de amenaza. Tracker de privacidad, utilidades que tenéis, pues de cómo se puntúan los servicios en cuanto a la privacidad, servicios que en muchos casos utilizamos día a día, ¿vale? Simplemente, oye, este servicio, ¿cómo es, como poco o mucho de respecto a la privacidad? Guías de privacidad, pues aquí tenéis una web donde hay un montón de guías de privacidad, ¿vale? Marca de agua en documentos, esto es interesante porque además lo podéis correr online o lo podéis utilizar en local, que básicamente cuando vais a un hotel o queréis compartir cierta información, podéis borrar cierta información y añadir una marca de agua para que sepas que ese documento solo se utiliza para el hotel no sé qué y voy a borrar cierta información que no quiero compartir con el hotel. Bueno, pues esto es una aplicación muy sencillita que te ayuda a preparar documentos cuando los tienes que enviar, ¿vale? Pastebin privado, para el que sea desarrollador, pues que hay un Pastebin que guarda privacidad. Guías de VPS, pues para todo lo que tiene que ver con montar servidores privados, pues aquí hay guías que te ayudan a echarlos a andar, más o menos avanzadas. Twitter sin JavaScript. Bueno, pues esto parece una tontería, pero es una forma de consultar Twitter sin tener que compartir o utilizar JavaScript. Como sabéis, JavaScript es un vector de ataque muy importante en navegadores, ¿vale? Entonces tú aquí básicamente pues ves que tiene que ver en este caso con Lunaticoin, cosas que haya podido publicar él o que se hayan hecho referencia a él. Es una forma de consultar Twitter sin utilizar JavaScript, ¿vale? Y por último, que esto va relacionado con el tema de los alias, es esta página que básicamente es, oye, mi correo ha sido filtrado, pues seguramente si pusiéramos aquí cualquier tipo de correo nos puede decir, oye, pues ha exfiltrado tantas veces en este servicio, entonces muchas veces el consultar aquí si tu correo ha sido expuesto, pues es una forma de determinar si ese alias o ese correo, si no tienes alias, ha sido expuesto, ¿vale? Y esto era un poco muy rápido lo que quería compartir con vosotros. Entonces, bueno, espero que os sea de utilidad. Ahora estáis el sistema operativo. Si queréis arrancar una función de privacidad nivel paranoia, es alucinante.
solamente decir, o sea, podéis hablar conmigo, pero solamente decir que el administrador se llama Amnesia. Correcto. Ahí simplemente añadir que, como creo que le conocéis algunos a Desobediente Tecnológico, tiene una distribución que se llama Details, que básicamente cuando tú tienes Tails, cada vez que quieres instalar, por ejemplo, un software nuevo, imaginaos que quiero instalar Sparrow, o sé cómo instalarlo de forma permanente o cada vez que arranco el sistema operativo tengo que reinstalar la aplicación. Eso está resuelto. Sí, sí, pero hay veces que sí, hay veces que no, que lo puedes dejar permanente, veces que no. Desobediente Tecnológico tiene una distribución que ha incluido y ha quitado algunos software que él considera de utilidad y luego por ahí hay algún tipo de post, hay un chico del grupo de Bitcoin de Coruña que se llama Daniel, no recuerdo el apellido, que tiene un blog donde te explica cómo poder instalar, Daniel Costa, que te dice cómo instalar software de forma permanente, pero bueno, actualizarlo tampoco, no es actualizar siguiente, o sea, requiere cierta gestión.